de la construcción, y me gustaría conocer su reacción, señor Vargas, sobre esta situación, porque la ministra habló ayer de Suntrack ha extorsionado, ha estafado, ha cometido abuso de poder, ha hecho uso indebido de recursos, ha lavado activos. ¿Hay condenas contra Suntrack por todos estos delitos, señor Vargas? Gracias, Álvaro, por esta oportunidad que nos da de aclarar, pues, la noticia que ayer realmente no nos toma de sorpresa, viniendo del Ejecutivo y en el caso particular de la ministra. Haciendo alusión a lo que tú acabas de expresar, de lo que uno puede suponer es el fundamento, de hecho, para una solicitud de disolución de la personería jurídica de un sindicato, en este caso de Suntrack. Si esos son los fundamentos, y debemos de considerar lo que son, porque así lo expresó en su conferencia de prensa la ministra, entonces realmente estamos ante una acción malévola por parte de un servidor público con una mala intención, pero que además no tiene fundamento jurídico de alguna manera. Cada uno de los elementos que tú adviertes de ser el fundamento no se encuadran, primero en la realidad, no hay absolutamente ninguna denuncia formal que haya dicho que el sindicato único de la construcción se dedica a actividades de extorsión. Al contrario, el sindicato único de la construcción, producto de la proliferación de organizaciones comunitarias pseudo religiosas, ha venido denunciando que los empresarios han sido objeto de presiones indebidas para que tomen decisiones en beneficio de algunos de sus miembros. Es más, las acciones que el Ministerio Público llevó adelante producto de estas denuncias han terminado un poco con esta práctica en algunos de estos proyectos o megaproyectos. Así que en ese sentido no hay un solo proceso que por extorsión se puede decir está vinculado Suntrack. En el caso del lavado de dinero, en el año 2024, agosto del 2024, en una investigación que inició por el cierre de las cuentas por parte de la Caja de Ahorro, el Ministerio Público cerró la investigación porque al analizar las cuentas, el manejo de las cuentas, incluso el manejo contable de las cuentas y los fondos de Suntrack, determinó que las fuentes dinerarias son legales en la medida en que provenían del descuento del 10% de la cuota obrero sindical. Señor Vargas, hágame un alto ahí porque quiero hacer énfasis en algo. A ustedes o al Suntrack le cerró las cuentas el gobierno de Laurentino Cortizo por allá, por el año 2024, 2023. Pero cuando el gobierno de Mulino llega, el mismo gobierno que hoy habla de que las cuentas del Suntrack o que Suntrack lava activos y por eso le habían cerrado las cuentas, ¿les abrió las cuentas? ¿Cierto o falso? Es cierto, incluso yo participé en la reunión que en la Presidencia de la República nos convocó el señor presidente Mulino, en donde estaba el director, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, en donde allí se dio la orden de que se abrieran las cuentas sobre la base de que efectivamente el gobierno del señor Cortizo había abusado del poder y porque además las autoridades habían hecho una investigación exhaustiva y no había ningún indicio de que los fondos de Suntrack provenieran de una fuente ilícita y mucho menos de lo que en aquel momento se establecía como dinero
provenientes de actos del terrorismo. Eso es un hecho que la ciudadanía conoce, nosotros podemos confirmarlo, pero además las cuentas fueron manejadas de acuerdo a al mecanismo establecido por el Banco Nacional. Sin embargo, el 13 de febrero, después que se da un acto de protesta en el proyecto del Hospital del Niño, bueno, el señor presidente de la República, molesto, nuevamente da una orden a la banca, al sistema financiero que es y la cerró, en este caso, sin ninguna justificación basado en el derecho que supuestamente le da a todos los bancos el hecho de tener o no un cliente bancario. Eso es la realidad y eso lo sabe el pueblo panameño, pero también lo confirman los que participaron en esta reunión, en donde estaba el compañero Saúl Méndez y Genaro López y una serie de ministros, entre los cuales estaba el ministro de Seguridad, el señor Ábrego, el ministro Moltó y el ministro de la Presidencia y el gerente general del Banco Nacional de Panamá. Licenciado, buenos días. Le estoy escuchando y a mí me gustaría conocer su punto de vista en torno a la preocupación que tiene el gobierno en cómo se encuentra el sindicato en este momento. ¿Qué otras alternativas tenían ellos justamente antes de solicitar lo que solicitaron el día de ayer? Antes de anunciarlo y antes, obviamente, de ir por esa opción. ¿Tenían otras opciones para poner de alguna manera orden o apoyar de alguna manera la reestructuración del sindicato? Bueno, es que hay un principio de libertad sindical que entre los pilares se encuentra que no es dable a la administración, al gobierno, al Estado, intervenir en la vida de la dinámica del sindicato. Cuando usted me dice qué alternativa tendría el gobierno para contribuir a la reestructuración del SUTRAC, eso no es papel de la administración pública, y así el Comité de Libertad Sindical, OIT, lo ha establecido. Incluso nuestra Constitución, el artículo 68, que habla de libertad sindical, el convenio 87 de la OIT, prohíbe ese tipo de intervención. Lo que ocurre acá es que, contraviniendo la propia Constitución, que dice que los sindicatos son instituciones de orden público y que deben ser motivados o desarrollados por parte del Estado, bueno, ahora la ministra incurre, a mi juicio, en un grave error en el sentido de que cree que ella puede, a través de la vía judicial, porque así lo establece la Constitución, obtener la disolución. Pero si los hechos son en lo que se basa, y que muy bien detalló don Álvaro en el inicio de esta conversación, entonces yo veo muy difícil que el órgano judicial, que incluso este es un proceso que termina en la sala tercera, pueda acceder a semejante pretensión. Lógicamente nosotros nos vamos a defender, nosotros no nos hemos apartado, y cuando digo nosotros, yo como abogado de SUTRAC puedo así acelerarlo, de ninguno de los principios legales ni estatutarios por lo cual se rige la organización sindical SUNTRAC. Nosotros incluso en este momento estamos en un proceso electoral para la renovación de la Junta Directiva. En este momento nosotros estamos preparando el proyecto de nueva convención colectiva entre CAPAC y SUNTRAC, que vence el 31 de diciembre del 2025. Y en este momento SUNTRAC está amparado por resoluciones de OIT, del Comité de Libertad Sindical, precisamente por actos de persecución sindical contra sus dirigentes por parte del gobierno panameño. Y fue en la 113ª sesión de la Reunión Internacional del Trabajo,
sentar en el banquillo de los acusados diciendo que, bueno, está dentro de los 24 países del mundo donde más se violan los derechos humanos. Yo creo que esta es una reacción negativa de parte del gobierno a una organización que le han cerrado las cuentas, que le han montado procesos judiciales amarillos, que tienen 4 de sus máximos dirigentes históricos detenidos y otros 2 asilados en embajadas, que le han dado el carácter de perseguido político. Pero a pesar de ello, Suntrack sigue como institución de orden público llevando una vida sobre la base de la libertad sindical, y yo creo que eso ellos no lo pueden permitir, y por eso han recurrido a esta medida que, como le digo, está fuera realmente de orden. Va a tener repercusiones, esto va a tener repercusiones internas e internacionalmente. Ya la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre este hecho, también lo ha hecho el defensor del pueblo, y en la próxima semana viene una misión de sindicatos continentales e internacionales, precisamente preocupados por lo que está pasando en Panamá. Y bueno, este es un acto que, como bien dije, no me sorprende viniendo de una ministra que desde que llegó al cargo suspendió totalmente el pago que por ley tienen derecho las federaciones, las confederaciones sindicales para la educación sindical. ¿Qué hay detrás de todo esto, señor Antonio Vargas? Yo nada más recuerdo que el 13 de febrero, en conferencia de prensa, el señor Mulino lo dijo claramente: yo voy a utilizar el poder del Estado, todo el poder del Estado que tenga, para minimizar al Suntrack a su máxima expresión. Y eso es lo que está haciendo, está actuando en consecuencia. Él tiene, a nuestro juicio, una actitud de odio hacia el sindicalismo, sobre todo en el caso de Suntrack, porque Suntrack, pues pienso yo, no ha sido un sindicato que es el que pretende la administración dócil. Es un sindicato con autonomía financiera, tiene una conciencia de clase sindical clara en el sentido de la defensa de los derechos de los trabajadores. El 1 de julio del 2025, hace unos pocos días atrás, se dio el último aumento salarial del convenio colectivo. Hoy un calificado en la industria de la construcción tiene un salario de 6.30 a la hora, y en el caso del ayudante el salario es de 4.20 la hora. Entonces estamos hablando de salario que, si lo comparamos con el salario legal mínimo de la construcción, hay diferencia hasta de 600 y 300 dólares entre calificados y los ayudantes. Entonces, eso es lo que creo que no acepta este gobierno, y una mentalidad que, como el señor presidente cree que los sindicatos no son un elemento de equilibrio de las relaciones laborales. Ok, acciones a seguir por parte de ustedes en este momento, porque ella habla de una demanda. ¿Ante quién se va a presentar esa demanda por parte del gobierno y qué van a hacer ustedes? Bueno, primero estoy en este momento dirigiéndome a los juzgados seccionales de trabajo para precisamente confirmar que se presentó esa demanda, pero además confirmar si efectivamente los hechos en que se fundamenta y que expresó la señora ministra en el día de ayer son el fundamento de su petición, son esos o no. Vamos a enfrentar esta demanda, vamos a presentar nuestras pruebas, y estoy seguro, y esto es un llamado al órgano judicial, en la independencia de este órgano. No podemos esperar que el órgano judicial pues se constituya en un instrumento pues de las políticas de persecución sindical del órgano ejecutivo, porque de serlo así habría una clara injerencia. Aquí ellos tienen que probar lo que supuestamente son la base de su demanda. Nosotros vamos a hacer lo propio, tenemos un equipo de abogados laboralistas
de constitucionalistas, de procesalistas, que vamos a ir jurídicamente a enfrentar esto. Esto puede terminar en la Corte, pero además puede terminar también en esferas internacionales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer frente a esto? Desde el punto de vista político, sindical, bueno, el sindicato sabrá qué es lo que va a tener que enfrentar ante esta arremetida. Ok, bueno, muchísimas gracias, señor Antonio Vargas, abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares. Que tenga excelente día.